Vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Son muy sencillas las leyes de Kirchhoff. Las venimos aplicando desde que empezó este tema. Son intuitivas. O sea, el Kirchhoff, no sé, no conozco nada. Ya voy a leer algo de Kirchhoff también. Pero bueno, no sé, pienso que habrá tenido mejores ideas también. Pero esta es muy básica, pero muy buena, muy buena. Hay dos leyes de Kirchhoff. Las pasé las modifiqué un poco para hacerlas menos teóricas, ¿no? Las modifiqué un poco para que no fueran tan abstractas. La primera ley de Kirchhoff o ley de los nodos. En todo nodo o nudo, la suma de las corrientes entrantes debe ser igual a la suma de las corrientes salientes. Obvio. O se va a mantener, o se va a almacenar la carga en el nudo. Un cable, un nudo A, donde concurren 4 corrientes o 4 cables. Acá están, todos los cuales tienen distintas corrientes. Hay una corriente I1 que es entrante, ¿o no? Que es esta. Hay una corriente I2 que es saliente, que es esta. Hay una corriente I3 que es entrante, que es esta. Y hay una corriente I4 que es saliente, que es esta. ¿Qué pasa ahí adentro? Ahí no se puede almacenar la carga, ni tampoco se puede sumir, digamos. Bueno, sumir sería almacenar, o sea, que entre más de lo que salga, sería que se almacene, o se suma, o la carga se recombine y se pierda. Hay una ley de conservación de la carga eléctrica que impide esto. La carga no tiene que circular, pero no, es como si fuera una tubería o varias tuberías, donde el agua entra por un lado, sale por otro, entra por un lado, sale por otro. Sería exactamente lo mismo en la analogía hidráulica. O sea, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Recuerden que la corriente eléctrica tiene que ver con el caudal en la analogía. O sea, la corriente eléctrica es coulomb por segundo, como el caudal es metros cúbicos por segundo. Entonces está la analogía, ¿o no? Recuerden que el caudal que entraba tiene que ser igual al caudal que salía. Bueno, acá es medio raro porque hay un nudo entre varias tuberías, si hacemos la analogía, pero ahí está. Las que entran, I1 más I3 son las dos que entran, ¿sí o no? Igual a las que salen, I2 más I4, ¿cierto? En la práctica hemos estado aplicando esa ley nosotros de los nudos, intuitivamente, tantas veces lo hemos hecho. Hemos dicho acá, si acá entran 25 miliamperes, supongamos que por acá entraran 25 miliamperes, si se bifurcan por este lado 15 miliamperes, eso significa que por el otro lado se iría la diferencia, ¿o no? O sea, 10 miliamperes. O sea, esto es la ley de Kirchhoff, no es otra cosa, ¿o no? En ese punto, lo que entra, 25, es igual a lo que sale. 15 más 10. O sea, son cosas obvias, son cosas. No, por ahí no hemos hecho ningún ejemplo con varias, con más de dos, con dos corrientes entrantes y dos salientes. No lo hemos hecho, pero bueno, acá también hay un nodo con 4. Acá hay un nodo con 4. Bueno, hay dos que entran, que son estas dos. Bueno, pero acá hay dos corrientes que entran, que son esas dos. Y a B y de B salen estas dos, según este circuito, ¿cierto? Pero es intuitiva, es elemental la ley, ¿no? No le quise dar la forma que está en los libros, porque la veo más complicada, porque los libros empiezan, ¿viste? Te lo digo así por arribita, porque lo leen en un apunte o en un libro y dicen, mirá lo que me empiezan, que si la corriente es positiva y si entra es positiva, más 2 amperes, que si sale es negativa, menos 5 amperes, que si entra es positiva, que si sale es negativa, y después empieza la sumatoria de toda la corriente igual a 0. Entonces, más 20, menos 15, más, menos 10. Joder. Es lo mismo, ya está, a otra cosa. Pasemos al... Es lo mismo que lo que estamos haciendo nosotros. Así que lo que entra igual a lo que sale. Ya está. Vamos a la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. En cualquier malla, sea una malla mínima o sea una malla no mínima, acá hay una sola malla, un circuito con una sola malla, no tiene más de una malla. Pero lo mismo, en cualquier circuito, recorras por donde lo recorras, en un circuito cerrado, ahí sí le puse un refinamiento medio parecido a lo que quise sugerir recién de la primera ley de Kirchhoff. La sumatoria de las caídas de potencial o diferencia de potencial en todas las ramas de esa malla, ¿o no? Tiene que ser igual a 0. O sea, salgo de A, hago todo el circuito completo y vuelvo a A y debería ser 0. O sea, si salgo de A, ¿qué diferencia de potencial hay entre A y A? Y nada, si A es el mismo punto, ¿no? O sea, la delta B es 0. Entonces salgo de acá y ya lo hemos dicho 500 veces esto, subo 10 volt. Y bueno, entonces si subo 10 volt, acá va a caer 5 volt, acá van a caer 3 volt, acá van a caer 2 volt. ¿O no? O sea, la sumatoria de la diferencia de potenciales consideradas con su respectivo signo, al recorrer una malla en un determinado sentido, es igual a 0. O sea, subo 10 bolas acá,
Fíjense que de acá a acá hay una subida. Salgo de A, pongámosle. Salgo de A. Primero hay una subida. Te subo 10 volts. Y después son todas caídas, porque son los elementos pasivos. ¿Ven? Pongo la polaridad. Más cuando la corriente entra a la resistencia, menos cuando sale. Más cuando entra, menos cuando sale. Esto ya lo sabemos, más, menos, ¿cierto? Entonces son caídas, ¿ven? Acá cae el potencial, menos I por R1. Acá cae el potencial, menos I por R2. Acá cae el potencial, menos I por RT. Tiene que ser cero porque salí de A, volví a A. ¿Entienden? Súper elemental, súper muy básico, lo venimos haciendo, ya lo hemos aplicado intuitivamente, o sea, esto para darle un poco más de formalidad teórica, pero acá lo aplicamos. Acá cuando yo verifiqué, por ejemplo, acá la malla total, y acá estamos haciendo la ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, porque digo, sube 12, cae, cae, cae. Bueno, acá sería, es como decir B menos BAB menos BBC menos BCD igual 0. Es lo mismo, ¿no? Pasa estos 3 restando para el otro lado, es lo mismo. O sea, pero se conocen como leyes de Kirchhoff, de los nudos o nodos y de las mallas. Es muy sencillo, pero siempre se cumplen. O sea que yo puedo recorrer, si a mí se me antoja, y yo hago, por ejemplo, acá, y empiezo 12 volts, y después no voy por este circuito equivalente acá, sino voy por acá, y empiezo a recorrer la malla, 12 volts, de acá para acá, empiezo. Y luego me mando por acá, y 3 por 4 ohms, nada más. No la I equivalente por la resistencia equivalente, no. Y 3 que es la que va por este de 4 por 4. Más, y después me mando por acá, por ejemplo, la I que viene por acá, no sé qué, I2, la I2 por esas 3 resistencias, ¿o no? Más la I que viene por acá, etcétera, y me tiene que dar 0 si recorro toda la malla cerrada. O la puedo hacer por acá, y luego, qué sé yo, no sé, así, bueno. O malla mínima, ¿o no? Y ahí si vos haces malla mínima, tenés la malla mínima por acá, la malla mínima por acá, que casi no la haríamos, porque sería como decir que esta diferencia de potencial más o menos de acá es igual a esta de acá. Chocolate por la noticia. O sea, si acá caen 5 volts, caen 5, suben 5, si recorren esta malla mínima. Uno no tiende a no hacer esas mallas mínimas. Cuando no hay pilas intercaladas ahí, uno no se manda esa malla mínima. No se la manda. Simplemente hace la asociación, la resuelve y la resistencia equivalente y lo resuelve de una manera más intuitiva. Pero hay veces que hay elementos activos, como vamos a ver ahora, y hay que tener ese conocimiento de la topología de los circuitos, de saber hacer, si querés hacer el diagrama topológico, bueno, es necesario estrictamente, pero podés hacer el grafo topológico, que sería esto. Yo estudié en la facultad toda la teoría de grafos. No se imaginan las cosas que estudié yo. Bueno, este es un grafo. Si querés hacer el grafo topológico o no lo hacés, no importa. Pero hacerlo para tener conciencia de lo que viene ahora. Después de las leyes de Kirchhoff, de los nudos de las mallas, está este bonito párrafo. A pesar de que las leyes de Kirchhoff no parecen muy novedosas, las vamos a usar, las leyes de Kirchhoff, para resolver circuitos más complejos.